Buenos días a todas y todos. ¿Cómo Buen les día, va? profe. Buenos días. Buen día, Buenos profe. días, profe. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, estuve viendo las notas de los parciales. Bueno, ni que hablar. Bueno, el viernes cuando le den el práctico le van a explicar cuáles son, porque hay muchos que preguntan el motivo, ¿no? Le van a mostrar el ingeniero, la ingeniera que va a dar la clase de práctico cuál es el problema que hubo. ¿Mm? Este, Pasa que hicieron un múltiple choice, bueno, eh, pero como el práctico lo da, los parciales los toman los ingenieros prácticos, yo la verdad que no me meto en el método ni los tipos de ejercicios, dan lo que ellos dan en clase. En el examen final no es así, en el examen final damos como 3 ejercicios y bueno, y hay que realizar los 3 ejercicios y verificamos los gráficos y todo. El múltiple Profe, choice es diferente. Sí, disculpe, si en teoría el viernes no dan la corrección y vemos que tenemos algo que más o menos nos alcance para probar, podemos pedir que se nos revise la nota, porque también creo que muchos teníamos problemas de que no se nos pidió la hoja de resoluciones. sí, no se pide porque era un múltiple choice. Bueno, sí, pregunten al ingeniero del práctico el viernes, ¿sí? Profe, Sí. ¿y si el problema fue con el profesor que tipió mal la respuesta? Como si el ingeniero se equivocó, Claro, puso mal la respuesta y el programa saltó mal la nota para nosotros. el programa no se puede equivocar. Si la respuesta está mal, sí. Si la respuesta está mal, el ejercicio va a salir mal a todo el mundo, qué sé yo. Claro, es Este, lo que creemos. Creemos que las respuestas están mal puestas. Aparte, profe, bueno, no nos permitió ver la revisión del parcial a ninguno. O sea, no sabemos en qué nos equivocamos y en qué no. eh, bueno, el viernes lo van a ver, porque el viernes lo van a hacer con él y bueno, él va a explicar cuáles son los ejercicios, cómo son los ejercicios. Yo le voy a decir que por favor explique cada uno de los ejercicios con sus resultados, Bueno, para que profe. lo vean. ¿Mm? En el examen final sí es diferente, porque en el examen final damos 3 ejercicios y bueno, y ahí sí tiene que mostrar gráficos, forma de hacerlo, todo. ¿Y el Como que final es virtual también? el examen desgraciadamente es virtual porque tenemos varias materias y no podemos hacerlo de otra manera, es virtual. Este, También, profe. el examen final es diferente porque damos los ejercicios y si nos tienen que mandar la foto, ustedes tienen que sacar fotos, pasarla a PDF y enviarla este, por WhatsApp, porque ahora lo hacemos por WhatsApp directamente. Este, Mandar la foto de lo que hicieron. Diferente a que está hecho en Google, es automático, el resultado, inclusive, todo. Profe, también creemos que hubo un fallo en el sistema, por así decirlo, porque el profe anoche dejó ahí en el chat que cada punto eran 5 puntos, valía 2 puntos. Y hay algunos que tienen nota de 7, por eso no entendíamos cómo estaba el tema. Eso creo que lo da el sistema directamente, Sí, porque o sea, profe, está bien lo que dice usted, pero eh, como es múltiple choice, o sea, no cuadra lo que el profe nos explicó con el resultado. No sé si nos hacemos entender. porque da impar en vez de dar par. ¿Me Claro. entiendes? Dos para No uno. entendemos por qué. Bueno, posiblemente le haya puesto un porcentaje en el múltiple choice, le haya puesto un porcentaje de si da de tal
¿cómo se llama? Si da un resultado 5, por ejemplo, y bueno, si dice, bueno, si da 5,3 o 4,97, él lo pudo haber puesto también a eso, ¿no? O sea, muy cercano, a lo mejor tiene un porcentaje, ¿no? La verdad que no sé, porque lo hizo él al múltiple choice, a los ejercicios y al múltiple choice lo hizo él. Le dijeron esto y que lo tomó. Bueno, pues yo le voy a hablar y que explique los ejercicios que dio y para que ustedes saquen todas las dudas y el motivo. Porque bueno, yo la verdad que no los conozco los ejercicios, porque no, como yo no me meto en la parte práctica, solo me meto en el final. En el final sí, ahí estamos los tres juntos y bueno, ahí sí discutimos los tres, pero si no, no. Entonces, bueno, el viernes se van a sacar todas las dudas. Yo voy a plantearle al ingeniero que por favor le muestre cómo están resueltos los ejercicios. Bueno, esa es una cosa. La semana que viene, nosotros tenemos exámenes en mayo, a partir del lunes, así que estemos ocupados de lunes yo tengo ocupado de lunes a viernes, así que yo no daré clase en ninguna materia. No sé, pregunten el viernes si la ingeniera o los ingenieros van a dar clase. Creo que no, porque también tienen otras materias ellos. Generalmente no damos clase en la semana de mayo que hay exámenes. Así que bueno, pregunto, la semana que viene por lo menos teoría no hay, porque justo yo tengo examen toda la semana. Así que nosotros de teoría vamos a tener dentro de 15 días. Y creo que práctico pasaría lo mismo. Creo que práctico pasaría lo mismo. Así, Profe, pero pregunten. Sí, este, resulta que en el parcial también había otro inconveniente, más que nada que el profe pedía que tengamos los micrófonos prendidos y había mucha interferencia de audio y teníamos problemas para concentrarnos en el parcial. Y el tema es que si puede ser para otra vuelta, que si se pueden apagar los micrófonos. Yo sé que el profe lo necesita para saber si alguien nos está pasando la respuesta o alguien nos está soplando, pero es mucha saturación de audio y no nos podemos concentrar, profe. bueno, lo voy a comentar al ingeniero. Lo voy a Eso comentar. más que nada, profe, es culpa de los alumnos, porque se ponen a poner sonido o se ponen en ambientes muy ruidosos. Yo me ocupo de estar en un ambiente que no haya ruido y tener tranquilidad, pero si los otros no hacen su parte, que también toda la culpa no va a ser de ustedes. Bueno, yo voy a comentar al ingeniero, a ver qué puede hacer. En un momento en el parcial había uno que había puesto música. Música, Dios mío, bueno, eso tiene que haber sacado. Sí, igual el profe se lo dijo y aclaró el alumno que la música no era de él, era de los vecinos. Ah, claro, ahí es Bueno, otro tema. tiene que haber sido un lugar más silencioso, pues no, pues, este, o era un lugar que hay música. Pero no, que me vaya yo a tomar el examen en la confitería que hay música, qué sé yo. ¿Y no existe la posibilidad de que el próximo parcial sea presencial, profe? Eh, Porque para mí sería mucho mejor que sea presencial el próximo parcial por este problema más que nada. voy a preguntar, voy a preguntarle si ellos pueden tomar presencial. Lo que pasa es que ellos tienen otras materias, por eso es el motivo. Pero bueno, voy a preguntar. Examen final sé que no, porque justamente ese mismo día que son los días jueves los exámenes finales, la ingeniería Alba tiene otra materia, a las 5:30, ella toma el práctico junto con el ingeniero Céspedes y a las 5:30 se retira para tomar la otra materia, porque no tiene solución, y así le han puesto.
Así que los exámenes finales sí sé que no pueden ser presenciales por ese motivo. Pero bueno, voy a preguntar si no tiene otra materia ese día. Bueno, voy a preguntar. Voy a anotar para comentar. Entonces todo esto del parcial directamente lo arreglamos el viernes con el ingeniero Bueno, Céspedes. sí. Yo voy a como hablar con el Josep y con el Gerardo, lo de práctico. Sí. Bueno, bueno, yo les quería dar la parte de los ejercicios de derivada, ya más difíciles. Yo creo que ya lo había puesto cuál era, pero lo vamos a hacer uno por uno para que veamos cómo lo resolvemos con las derivadas con respecto a X, con respecto a Y, las cruzadas y la derivada segunda. Después de esto, nosotros vamos a tener derivadas direccionales y gradientes. Explicar eso, y después ya entramos a máximos y mínimos, y después a integrales. Acuérdense que este mes va a ser intensivo porque tenemos una semana de exámenes. Y creo que yo no puedo dar clases y creo que tampoco los de práctico pueden dar. Después está el 20 de mayo, que es feriado, no sé qué día toca. El 18 de mayo, que es feriado porque el censo. El 25 de mayo, que es feriado. Es feriado que no sé dónde cae, pero si no nos toca a algunos, pasa raspando. Así que, y encima integrales, sé que integrales hay grupos grandes que no le han dado integrales, así que vamos a tener que empezar con integrales de una variable para explicar integrales de una variable para poder entrar a integrales de dos variables. La teoría está terminando cerca del 14 de junio, más o menos, porque el 20 de junio ya termina el cuatrimestre, 22 por ahí. Así que los ingenieros de prácticos tienen que tomar el segundo parcial y tienen que tomar el recuperatorio. Así que entre el segundo parcial y el recuperatorio tampoco hay mucha distancia. Así que bueno, váyanse preparando de lo que fue mal, porque también va a ser seguido esos parciales. Bueno, voy a presentar la presentación. Bueno, ahí se está viendo, según me está indicando acá, ¿cierto? ¿Qué tema veríamos hoy, profe? Vamos a ver el ejercicio de derivadas en el cual vemos derivadas con respecto a X, con respecto a Y, las cruzadas y algunas derivadas segundas también. ¿Por qué lo doy a estos ejercicios? Porque en los exámenes les va muy mal en el práctico. Y cuando le damos derivadas, no hacen las derivadas. A veces están que entrar, como dejan de entrar al último, ya no deja entrar más porque ya no. Bueno, el primer ejercicio es una función x al cubo por el seno de x cuadrado y al cubo. Estamos sacando la derivada con respecto a x, y cuando yo saco la derivada con respecto a x, tengo mi primera función x al cubo y la segunda función seno de x cuadrado y al cubo, o sea que el x está en las dos funciones. Por lo tanto, si está en las dos funciones, tengo un producto de función. O sea que ahí puse una tablita al lado, tengo una función y igual a u por b. Si tengo u por b,
Su derivada es la derivada de mi primera función por mi segunda función sin derivar, más mi primera función sin derivar por la segunda derivada. Entonces, la derivada de mi primera función es u a la n, 3x al cuadrado, que ahí aparece, 3x al cuadrado. La segunda función sin derivar, que es el seno de x cuadrado y al cubo. Fíjense que el ángulo de la función trigonométrica no cambia. Tengan cuidado cuando hagan las derivadas de las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas no cambian nunca el ángulo. Sí su derivada del ángulo, pero no el ángulo de la función trigonométrica. Más, dice, mi primera función sin derivar, que es x al cubo, vuelvo a poner x al cubo, por la derivada de mi segunda función, la derivada del seno de x cuadrado y al cubo. La derivada del seno es la derivada del ángulo por el coseno del ángulo. Entonces la derivada del ángulo, como estoy derivando con respecto a x, es 2x, el y al cubo es constante. Que ahí está, puso primero las constantes, que y al cubo, multiplicada por 2x. La derivada del seno es el coseno del ángulo que no cambia. Bueno, acá abajo lo puse con paréntesis para que vean que es mejor ponerlo con paréntesis el ángulo para que se vean que el ángulo nunca cambia. Y lo que hice es multiplicar los valores que son iguales. ¿eh? En mi primera función no tengo nada que sea igual, solo hice, le puse un paréntesis al ángulo, pero en mi segunda función, después del sumando, yo tengo x al cubo y x, yo lo puedo multiplicar ahí. Entonces x al cubo por x me daría x a la cuarta, que ahí es lo que aparece. 2x a la cuarta por y al cubo, que no lo puedo hacer, por el coseno del ángulo. ¿Por qué lo hago esto? No es necesario que ustedes lo hagan. ¿Por qué lo hago esto? Porque a veces se ponen a multiplicar ustedes en los exámenes finales y me multiplican, fíjense, la x que es numérica con la x que está en el ángulo, o la y que es numérica con la y que está en el ángulo. Nunca, por eso pongo el paréntesis para que se vean que el ángulo nunca cambia, ¿no? Pero tampoco se multiplica con nadie el ángulo. El ángulo queda como está. Seguidamente, ¿qué hice? Hice la derivada de z, la cruzada. La derivada de z con respecto a x y con respecto a y. O sea que a esta función que es una suma ya, le hago la cruzada y hago con respecto a y. Y entonces me fijo, ¿qué tengo? Tengo y en el primer sumando. Mi primera función es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Por el seno del ángulo. No tengo, estoy haciendo con respecto a y. En mi primera función no tengo y. No tengo y. Por lo tanto, yo tendría que hacer una sola función. El 3x al cuadrado es constante. En mi segundo sumando, ¿qué tengo? Tengo y en mi primera función, 2x a la cuarta y al cubo, sí tengo y. Y tengo y en la función trigonométrica, ahí tengo u por b. O sea que voy a tener tres valores en la ecuación, en la derivada cruzada. Vamos a hacerlo. Mi primer sumando, el 3x al cuadrado es constante. Cuando derivo el seno, tengo que derivar la derivada del ángulo, como estoy derivando con respecto a y, es 3y cuadrado, que ahí está puesto, y el x al cuadrado, que es constante, y ahí está puesto. Por la derivada del seno, que es el coseno del ángulo. El ángulo nunca cambia. He terminado mi derivada de mi primer sumando. Cuando voy al segundo sumando es u por b, porque tengo y en mi primera función e y en la segunda función. Y tengo que volver a hacer la derivada de mi primera función por la segunda función sin derivar,
más mi primera función sin derivar por la derivada de la segunda. La derivada de mi primera función es 2x a la cuarta es constante, eso estoy poniendo, 2x a la cuarta es constante, y derivo y al cubo, que es 3y al cuadrado, por el coseno, por la segunda función sin derivar, que es el coseno del ángulo, más mi primera función sin derivar, que es 2x a la cuarta y al cubo, por la derivada de mi segunda función. Derivo primero el ángulo, estoy derivando con respecto a y. El x al cuadrado es constante, ahí lo estoy poniendo, y la derivada de y es 3y cuadrado. Por la derivada del coseno, que es menos seno del ángulo. Como es menos, no y este es un producto, tengo que poner un corchete, o tengo que multiplicar el signito más por el signito menos y poner menos acá en el anterior, en el signo anterior. Si no, tendría que poner un corchete y poner menos seno de x cuadrado y al cubo, que es el ángulo. Porque este signito menos, si yo no pongo el corchete, estaría restando. Y en el examen le pondrían mal. Pero si ponen el corchete, están multiplicando. No sé si han entendido más o menos la cruzada esta, que es bastante larga, de esta función. Profe, ¿lo puede volver a explicar? Sí, lo puedo explicar. Yo hice la derivada de z con respecto a x. Me da una suma. Ahí tengo las dos funciones de la suma. ¿Cierto? Cuando voy a hacer la derivada cruzada, que la derivada de z con respecto a x y con respecto a y, a esta suma tengo que ver dónde tengo y. Voy a analizar mi primer sumado. En mi primera función, en mi primera subfunción, en mi primera función no tengo y. En mi segunda función sí tengo y. Por lo tanto, el 3x al cuadrado es una constante. El 3x al cuadrado es una constante. Y una constante, las constantes que acompañan la variable no se derivan. Y por eso pongo 3x al cuadrado. Derivo el seno. La derivada del seno es la derivada del ángulo. La derivada del ángulo, que como estoy derivando con respecto a y, el x al cuadrado del ángulo es constante. Y la derivada de y es 3y cuadrado. Por la derivada del seno, que es el coseno del ángulo. Y ahí derivé mi primer sumando. Mi primer sumando. ¿Hasta ahí bien? Sí, ¿Hasta profe. ahí bien? Bueno, cuando hago mi segundo sumando, tengo que analizar qué función tiene y. Mi primera función, 2x a la cuarta y al cubo, tengo y. Y la segunda función es el coseno de x cuadrado y al cubo, también tengo y. Por lo tanto, acá tengo un producto de funciones. Si tengo un producto de funciones, tengo que usar u por b. Y tengo que derivar mi primera función por mi segunda función sin derivar, más mi primera función sin derivar por la derivada de la segunda función. Acá hay que tener cuidado porque no hay que perder. Tenemos una tabla en la cual tiene x solo. Estoy derivando con respecto a y. Entonces, la derivada de mi primera función, 2x a la cuarta, pero 2x a la cuarta es constante, por lo tanto ahí lo estoy poniendo 2x a la cuarta. La derivada de y es 3y cuadrado. Ahí puse 3y cuadrado. Por mi segunda función sin derivar, que es el coseno del ángulo. El ángulo nunca cambia. Más mi primera función sin derivar, que mi primera función en este caso es 2x a la cuarta y al cubo, otra vez ahí lo estoy poniendo, por la derivada del coseno del ángulo. Tengo que derivar el ángulo, tengo que derivar con respecto a y. X al cuadrado del ángulo no cambia, ahí lo estoy poniendo, x cuadrado no cambia. El que derivo es y, por lo tanto es 3y cuadrado, ahí lo estoy poniendo. Por la derivada del coseno, que es menos seno. Tengo que poner un corchete porque si no pongo el corchete, estoy restando la función. Y esta es una multiplicación, por lo tanto tengo que poner el corchete y poner menos seno del ángulo. Ahí está, el ángulo nunca cambia. Si yo no pondría el corchete, tendría que multiplicar el signo
más por menos y pondría menos acá y bueno, no me hace falta poner el corche y ni el signo menos, porque ya lo estoy poniendo en el signo anterior. Pero si no lo pongo un corchete y ahí me está indicando. Y lo dejo como está. No me pongo a ver, a hacer la mínima expresión. No lo pedimos tampoco. Porque a veces se ponen a multiplicar las cosas que son iguales, las cosas que no son iguales, y meten la pata. Y bueno, entonces nos vemos en la obligación de decir, ah, está bien, está mal. En cambio, si lo dejan así, bueno, está bien, si ya hicieron la derivada. Nosotros queremos que ustedes sepan usar la tabla. Profe, disculpe. En, Sí, en el parcial sí nos pedían simplificar lo más posible la expresión. en el parcial, ¿qué? Sí nos pedían simplificar lo más posible la expresión. Pero les dieron derivada z con respecto a x con respecto a y, nada más. Sí. Claro, una más fácil. No le dieron esta que es mucho más larga. Sí, sí. Eso porque justamente se la debe haber pedido porque es lo que yo hice en la primera parte, ¿verdad? Que deriva de z con respecto a x, hice la derivada y después puse expresado una mínima expresión. Que lo único que cambió ahí es una multiplicación de la x al cubo por x, nada más. ¿Por qué lo pidieron? Porque multiplican los exámenes finales. Como no ponen el paréntesis en el ángulo, no lo ponen, realmente no lo ponen. Mucha gente no lo pone. Pero no hay problema que no lo pongan, siempre y cuando ustedes se den cuenta. ¿Por qué? Porque en los exámenes finales ustedes ven, x al cubo, x al cuadrado acá, y tengo x al cuadrado allá, y multiplico x cuadrado por x cuadrado. Pero un x al cuadrado ha sido del ángulo, y yo no puedo multiplicar el ángulo por el número. Se lo debe haber pedido por eso. ¿Le dio funciones trigonométricas en el parcial? ¿Alguna ¿Cómo, función? profe? ¿Cómo? ¿Le dieron ¿Cómo, alguna profe? función trigonométrica? ¿Seno, coseno, algo? En el parcial. No, profe. No. Fue más fácil entonces, no le dieron la derivada del seno. Le dieron Sí, directamente, estuvo sencillo. no dijeron que lo iban a hacer sencillo porque recién empezamos con derivadas, les dije. Sí, muy sencillo y pocos puntos. Bueno, ahí yo hice Pero no por culpa mía. ahí puse la mínima expresión en la derivada de z con respecto a x con respecto a y en la cruzada. Fíjense en que yo multiplico el valor numérico, 3 por 3, 9, multiplico las x cuadrado por x cuadrado, x al cuarta, y al cuadrado, el coseno lo dejo tal cual está, más, después otra vez multiplico los valores numéricos, 2 por 3 son 6, x a la cuarta lo dejo como está y el cuadrado lo dejo como está, el coseno lo dejo como está. O sea que yo voy multiplicando lo que se puede. Acá multiplica el signo, más por el menos del seno que tengo allá, es menos. ¿eh? Entonces ya desapareció el signo del seno, porque lo pongo adelante. Y tengo 2 por 3, 6. Acá tengo una x a la cuarta y una x al cuadrado, me da x a la sexta, unía el cubo y unía el cuadrado que me da ya la quinta, por el seno del ángulo. Ya no pongo el signo, ya saco el corchete acá. Acá está a la mínima expresión. Estoy poniendo los ángulos, estoy poniendo entre paréntesis para que ustedes se den cuenta, pueden no ponerlo, pero siempre y cuando no me multipliquen algún valor del ángulo con un valor numérico, porque ahí sí ya se arma el lío. Porque eso pasa en los exámenes finales, ¿eh? Multiplican los números con los ángulos y bueno, ya dio cualquier cosa. Profe, Eh, disculpe, me queda una duda del sí, ejercicio. En el primer sí. término que estamos derivando con respecto a i, que no hay una i, ¿por qué no se lo deriva como cero, que es una constante? ¿A dónde? Si hay, en la primera función, Sí, esta, sí. ¿y por qué no? Porque si
si usted hace U por B acá, si usted hace U por B, cuando deriva la primera función, 3x al cuadrado, y como deriva con y no existe, el 3x al cuadrado es una constante. Si usted va a la tabla de derivada, la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, desaparece el primer término. ¿Me entiendes? Sí. La derivada de U por B. Entonces yo en vez de hacer la multiplicación de U por B, ¿para qué voy a hacer U por B si yo sé que mi primera función es una constante? Entonces la tomo como todo como una constante que acompaña a la función. Por eso no hice U por B yo ahí. Porque si la hacía U por B, me daba 0 igual. La derivada de mi primera función es 0, porque la derivada de una constante es 0. ¿Me entiendes? Yo no tomé U por B, yo directamente dije 3x al cuadrado. 3x al cuadrado es una constante que acompaña a la variable, no se deriva, y por lo tanto se pone como está. Si lo hubiera hecho como U por B, ahí me hubiera dado 0, la primera función. No sé si entendió lo que yo Sí, hice. yo entiendo. ¿Y de las dos formas está bien? De las dos formas está bien, claro. Porque si pone que la derivada de la primera función es 0, y 0 por cualquier otra función está anulando toda la función. O sea, si lo pone, está bien. Si pone el 0, 0 por el seno de x al cuadrado y al cubo, y bueno, está bien, si está anulando todas las funciones, 0. 0 multiplicado por cualquier valor me da 0. ¿Me entiendes? Claro, claro. Sí, sí, entiendo. Así que si lo pone, y bueno, está bien. Mientras ponga el 0, no hay problema. En el próximo paso, ¿qué hice? Derive la función con respecto a y. Tengo que volver a la función. ¿Vale? La función que es x al cubo seno de x cuadrado por y. Acá pasa lo mismo, fíjense. Acá tengo dos funciones, x al cubo seno de x al cuadrado por y, y cuando derivo con respecto a y, en mi primera función no la tengo. Por lo tanto, yo digo, bueno, ¿para qué voy a hacer u por b si en la primera función no tengo y? Y por lo tanto, al x al cubo lo voy a tomar como una constante que acompaña a la variable. Entonces, ¿qué hice? Puse la constante x al cubo y derivé el seno del ángulo. La derivada del seno del ángulo es derivar primero el ángulo, ¿eh? Como estoy derivando con respecto a y, el x al cuadrado es constante, ahí lo estoy poniendo, x al cuadrado es constante, la derivada de y es 3y cuadrado. Por la derivada del seno, y la derivada del seno es coseno, el coseno del ángulo, ahí está pues. Y al lado, ya que era cortita, dije yo, bueno, lo hagamos en la mínima expresión, tengo x al cubo, x al cuadrado es x a la quinta, el 3 lo puse adelante, y el y cuadrado, por el coseno del ángulo. ¿Cuándo me sirve la mínima expresión? Me sirve la mínima expresión cuando yo tengo que seguir derivando, ¿no? Por ejemplo, acá hice la derivada segunda. Hice nada más que la derivada segunda con respecto a y. Si yo no lo hubiera hecho en la derivada segunda con respecto a y, tengo una función 3x a la quinta y al cuadrado y coseno de x cuadrado y al cubo. O sea que tengo y al cuadrado en mi primera función y tengo el coseno del ángulo también y. Por lo tanto es un producto de función. Si yo no hubiera hecho esto, me voy a la anterior. Fíjense, acá a ver qué tengo. Y bueno, tendría que tener también mi primera función es esta, x al cubo x cuadrado por 3 por y al cuadrado, tengo mi primera función, y el coseno del ángulo, también tengo y. Me daría lo mismo, solo que yo para achicarla, digamos, o para hacerla más cortita la derivada, dije, bueno, ya que es cortita, la hagamos a la mínima expresión para poder hacer la derivada segunda. De cualquier manera que ustedes lo hagan, está bien. Y acá otra vez vuelvo a tener un por b, porque tengo y en mi primera función e y en la segunda función. Y tengo la derivada de mi primera función. Es 3x a la quinta, que es constante. Ahí está 3x a la quinta, que es constante. La derivada de y cuadrado es 2y. Mi segunda función sin derivar es el coseno del ángulo.
más mi primera función sin derivar, que es 3x a la quinta y cuadrado, 3x a la quinta y cuadrado, por la derivada de mi segunda función, tengo que derivar el ángulo, tengo que derivar con respecto a y, x al cuadrado es constante, la derivada de y es 3y cuadrado. Por la derivada del coseno, que es menos seno, otra vez el signito menos, otra vez puse un corchete, porque es un producto, entonces puse menos seno del ángulo. ¿Sí? Si yo quiero sacar el corchete, acuérdense, multiplico el signito menos por el más que tengo adelante, pongo más por menos acá, y yo puedo ya sacar el corchete porque no va a haber signo menos. Porque si hay signo menos, va a haber, si no pongo el corchete, va a haber 3 términos en vez de 2 términos. No sé si esto lo entendieron. Esto es el mismo problema que el anterior, que la derivada cruzada que yo tenía en la anterior, solo que acá lo da en la derivada segunda. No sé si esto lo entendieron. Es más cortito que el anterior. Yo sí, profe. Bueno. En realidad voy a tomar, siempre tratamos en los exámenes finales, porque yo estoy tratando de dar ejercicios que más o menos damos en los exámenes finales, ¿no? Y siempre estamos tratando de dar, esto lo hice completo casi, me falta la derivada segunda con respecto a X, pero la derivada segunda con respecto a X creo que daba muy larga, porque, a ver, veamos, yo tengo 3x al cuadrado, mi primera función, seno de x cuadrado y al cubo, acá tengo un producto u por b, en mi primer sumando, en el segundo sumando tengo 2x a la cuarta y al cubo, tengo x en mi primera función, y el coseno de x cuadrado y al cubo tengo x en mi segunda función, o sea que tendría también u por b, o sea que tendría 4 sumandos tendría, porque mi primera función, mi primer sumando es u por b y mi segundo sumando sería u por b. Generalmente esos ejercicios no damos en los exámenes, son muy largos y nos faltaría tiempo. Por Profe, eso, disculpe, sí, una duda. ¿Se puede hacer, por ejemplo, en la derivada cruzada, que una sea la derivada segunda con respecto a y, por ejemplo, pero con respecto a x sea la primera nomás? no se puede. Ah, Siempre en la cruzada siempre usamos la derivada primera. ¿Eh? Otra de las cosas, fíjense, a ver si yo hice las dos derivadas cruzadas, hice las dos derivadas cruzadas, no. Sí, creo que sí. Fíjense que son iguales. La derivada de z con respecto a x con respecto a y, y la derivada de z con respecto a y y con respecto a x, los valores tienen que ser iguales. Fíjense acá, miren, usted salió eso, fíjense lo que pasó acá. En la derivada cruzada con respecto a x y con respecto a y, si se fijan, tengo 3 valores, 3 sumandos. Y en la derivada de z con respecto a y y con respecto a x, tengo 2 sumandos. Pero si nos fijamos, ¿qué va a pasar? A ver, veamos qué es lo que pasa en la que tiene 3 sumandos. En la derivada de z con respecto a x y con respecto a y, yo no la hice a la mínima expresión. Ah, sí, acá la tengo, acá la puse a la mínima expresión. Ah, acá la puse a la mínima expresión, ¿para qué? Para saber que me quedaron 3 sumandos, y en el segundo, y en la otra, me quedan 2. Ah, me quedan 2. Bueno, vamos a la mínima expresión, va a ser mucho más fácil de explicar. Fíjense, acá yo tengo x a la cuarta y al cuadrado, coseno del ángulo, que al lado, con respecto a x, con respecto a y, ¿no? Al lado también tengo 6x a la cuarta y al cuadrado coseno del ángulo. O sea, la expresión es la misma, solo quiero que cambie el número. Entonces yo puedo decir, si x a la cuarta y al cuadrado coseno del ángulo es la misma, pero los dos sumando, yo puedo sumar 9 más 6,
son 15 de x a la cuarta y al cuadrado coseno del ángulo. ¿Lo ven a esa suma que hice acá? En la ley de z con respecto a x con respecto a y. Sí, profe. Bueno, o sea que me daba 15. Me voy a la deriva de z con respecto a y con respecto a x. Si yo me fijo, tengo acá 3 por 5, 3 por 5, 15. ¿De quién? De x a la cuarta y cuadrado, que es el coseno del ángulo, que es lo mismo que yo tengo arriba. O sea que arriba, ¿cuál era la diferencia? Que lo tenía en otro sumando. ¿eh? Más 3x a la quinta y al cuadrado y al cubo, dice acá. Pero si yo me fijo, y al cuadrado y al cubo, me da y a la quinta, que es lo que yo tengo allá arriba. Y 3x a la quinta, a ver, ¿qué me queda? No, acá. 3x a la quinta por un x, me queda x a la sexta, que acá también lo tengo arriba. Y el 3 por 2 son 6, que también lo tengo arriba. Y el más por menos es el menos que yo tengo arriba. O sea que si se fijan, ustedes háganlo, ya se van a dar cuenta que la deriva de z con respecto a x con respecto a y, y la deriva de z con respecto a y con respecto a x, que son las dos cruzadas, son iguales, aunque arriba me dio 3 términos y abajo me dio 2 términos. Porque cuando ustedes la comprimen, tienen que dar el mismo valor. Esa es la condición. No sé si han entendido lo que yo hice. Yo lo que hice es achicar más la expresión para que ustedes lo vean. No está puesto nada más. No me di cuenta y no lo puse para que ustedes lo vean. Pero si ustedes hacen a la mínima expresión la derivada cruzada con respecto a x y con respecto a y, y hacen la derivada a la mínima expresión, la derivada cruzada con respecto a y y con respecto a x, los valores que dan son exactamente los mismos. ¿Lo ven a eso? No sé. Sí, profe, está haciendo la suma de los términos. Claro, la suma en términos estoy haciendo, y nada más. Estoy haciendo la suma en términos, nada más. En los otros, fíjense, en el ejercicio 2, seno de x al cuadrado y a la menos 3 por e a x al cubo y a la cuarta. Bueno, acá las cruzadas y derivadas segundas serían muy largas. Y fíjense, entonces, generalmente los exámenes finales, y bueno, le pedimos en los casos y la derivada con respecto a x con respecto a y, nada más. Y ahí tengo la derivada con respecto a x. X los tengo en ambas funciones, por lo tanto, otra vez es u por b. La derivada de mi primera función es la derivada del ángulo con respecto a x, que es 2x, el y a la menos 3 constante. Ahí puse y a la menos 3 primero, que es la constante, por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. La derivada del seno, que es el coseno de quién? Del ángulo. Multiplicada por mi segunda función sin derivar, que es x al cubo y a la cuarta. Más mi primera función sin derivar, que es el seno del ángulo, por la derivada de mi segunda función. Y la derivada de mi segunda función es la derivada del exponente con respecto a x, o sea que y a la cuarta es constante, ahí lo estoy poniendo, y a la cuarta es constante, la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado, multiplicada por e a x al cubo y a la cuarta. Ahí no estoy poniendo, fíjense, acá no es a a la u, sino es e a la u. Si ustedes se fijan en a a la u, tendría que hacer el logaritmo de e, pero el logaritmo de e es 1, por eso no está puesto. Pero en la tabla creo que está también e a la u, y dice e a la u, la derivada de e a la u es e a la u por la derivada de u. No sé si lo han entendido a según este ejercicio que hice con derivada con respecto a x.
Sí, profe. Acá lo que se cambió es la función e a la u, nada más. Después tengo la derivada con respecto a i. Es lo mismo, solo que cambio la variable. Entonces, otra vez, la derivada de i. La derivada de i tengo acá un signito menos. Entonces, el signito menos lo tengo que poner adelante para que me afecta todo el término. Menos 3 y a la menos 3, menos 1 y menos 4. Acá tengan cuidado porque en los exámenes ponen y menos 3, menos 1, menos 2. No, y menos 3, menos 1 es menos 4. Son errores que aparecen en los exámenes y eso le baja puntos a veces. Entonces, por ejemplo, se equivocan en este error y si viene el otro ejercicio y también tiene otro error, y dice, no, ya tiene 2 errores en los 2 ejercicios. Y no pasan la teoría. Porque en los exámenes finales vemos cada uno ejercicio por ejercicio. Ustedes van a hacer, no es múltiple choice, es así. Entonces van a tener que sacar la foto, van a pasar los PDF y mandarlo. Es diferente de los exámenes finales. Bueno, entonces estamos haciendo con respecto a i. Entonces, menos 3 y a la menos 4 por x cuadrado, que es constante. Por la idea del seno, que es el coseno del ángulo, ahí está. Por mi segunda función sin derivar, lo pongo, más mi primera función sin derivar, que es el seno, por la derivada de mi segunda función. Otra vez la derivada de u, que estoy derivando con respecto a i. Entonces x al cubo es constante, y acá me queda 4i al cubo. Por e a la u, que es 3x al cubo y a la cuarta. Y ahí terminó mi derivada. ¿La ven? Esas dos derivadas, estas son derivadas en el cual aparece e ahora. Sí, profe. Me está contestando un solo alumno, no sé si los otros entienden, ¿no? Yo la Sí, verdad que profe, no sé. sí se entiende. Sí, profe, sí se entiende. Miren, acá acá hice un tercer ejercicio. El tercer ejercicio, bueno, aquí hice las cruzadas para que vean, es bastante larguita. Y sí, hice las cruzadas, son bastante largas. Z de xy es seno de y por coseno de 2x al cuadrado por y. Saco la derivada con respecto a x. Ya sé por qué lo hice, para que vean que generalmente cuando es tan larga las cruzadas no las damos, pero la hice a propósito para que vean. Fíjense, acá yo tengo dos funciones, seno de y por coseno de 2x al cuadrado de y. Tengo y en los dos lados, pero como estoy derivando con respecto a x, mi seno de y es una constante. Por lo tanto, yo derivo como la constante que acompaña a la variable. El seno de y lo pongo como está. Cuando derivo el coseno, derivo el ángulo. Estoy derivando con respecto a x. 2 por 2 me da 4x por y. Ahí puse el y adelante, 4x. Por la deriva del coseno. La deriva del coseno es menos seno. Como era menos, le puse el signito, el corchete, para que no sea una suma algebraica, que sea una multiplicación, seno del ángulo. Y terminó mi primera derivada. Si me hubieran dejado así, ahí termina el ejercicio, pero como me han pedido la cruzada, dije, lo vamos a llevar a la mínima expresión. Y puse, como una multiplicación, yo tengo más por menos, adelante el signito menos. ¿Qué tengo? Vamos a poner los valores numéricos primero. El 4, que es el valor numérico, el
X que es valor numérico y el Y que es valor numérico. Por eso puse menos 4X por Y. Por el seno de Y, por el seno de Y, por el seno de 2X cuadrado por Y. ¿Ven cómo lo reduje a eso? ¿Eh? Y voy a hacer la derivada de la número 2, que ahí puse el número 2. Voy a hacer de esta, de la derivada cruzada de esta. No sé si ven cómo lo hice la mínima expresión ahí. Sí, se ve. Bueno, ¿y para qué la hice? Fíjense qué pasa cuando hago la derivada cruzada con respecto a y. Si yo hago la derivada cruzada con respecto a y, yo tengo 4x por y, una función. Ahí le puse el numerito 1. El seno de y, otra vez aparece y, otra función con respecto a y. Y el seno de 2x cuadrado por y es una tercera función donde aparece y. O sea, tendría que yo multiplicar u por b y por w. U por b y por w. Si yo hubiera hecho la derivada cruzada con respecto a x nada más, perdón, no está bien. Estoy haciendo la derivada con respecto a y. Por lo tanto, tengo tres funciones. ¿Cómo se deriva esto? Esto se deriva, como es u, en vez de ser u por b, es u por b y por w. No sé si esto está en tabla. A veces sale la tabla u por b y por w y en algunos no sale. Pero es fácil, porque es una regla mnemotécnica de la misma derivada u por b. ¿Cómo es la derivada? Es la derivada de mi primera función por las otras dos sin derivar, más la derivada de mi segunda función por las otras dos sin derivar, más la derivada de mi tercera función por las otras dos sin derivar. ¿Me entienden? O sea que me daría, acá tengo 1, 2, 3, 4 términos ya. 1, 2, no, 3 términos me está dando. Sí, claro, tres términos, del cual hago la derivada de una y las otras dos sin derivar. La hagamos para que la vean. La derivada de mi primera función, del número 1, estoy derivando con respecto a y. La derivada de y es 1, por lo tanto menos 4x me queda menos 4x, ahí está. Por las otras dos sin derivar, que es el seno de y y el otro seno. Seno de y por el seno del otro ángulo. Más la derivada de mi segunda función, la derivada del seno. La derivada del seno dijimos que era coseno. Y ahí está, coseno de y. Por las otras dos sin derivar. Como aparece otro signito menos acá, la primera función puse un paréntesis, menos 4x por y. Por el seno de mi tercera función. Más la derivada de mi tercera función, que la derivada del seno es un coseno. Ahí está, coseno del ángulo. Pero tengo que derivar el ángulo. Estoy derivando con respecto a y. O sea, 2x cuadrado es constante y la derivada de y es 1. No lo pongo. Por las otras dos sin derivar, otra vez aparece el signito menos, otra vez pongo el paréntesis, menos 4x por y, por la segunda función sin derivar, que es el seno medio. Y ahí terminó mi derivada. O sea que, si la ven, no es tan difícil la derivada esta. Solo que es, en vez de ser u por b, es u por b y por w, porque tengo tres funciones. No sé si entendieron lo que yo dije. Bueno, ahí parece que no lo entendieron porque nadie dice nada. ¿Lo volvemos a explicar? Sí, profe. Bueno, cuando yo hice la mínima expresión, yo tengo menos 4x por y, por el seno de y, por el seno de otro ángulo que es 2x cuadrado por y. Son dos senos diferentes, pues son dos ángulos diferentes. Por lo tanto, como yo estoy haciendo la derivada cruzada, la derivada de x, la derivada con respecto a x y con respecto a y, ahora lo voy a hacer con respecto a y, a esta la voy a hacer con respecto a y. Me fijo en dónde está y, en qué función está y. Y si me fijo en qué función está y está en mi primera función, y está en mi segunda función, e y está en mi tercera función. Como y está en tres funciones diferentes, mi derivada va a ser, en vez de ser u por b,
es u por b y por w, o sea, tres funciones. Si yo aplico las reglas mnemotécnicas de la derivada con dos variables, ¿qué era la de dos variables? Era la derivada de mi primera función por la segunda sin derivada, más la derivada de mi segunda función por la primera sin derivada. Yo lo aplico para 3 y digo, la derivada de mi primera función por las otras dos sin derivar, más la derivada de mi segunda función por las otras dos sin derivar, más la derivada de la tercera función por las otras dos sin derivar. Es la misma regla mnemotécnica de u por b, solo que ahora hay tres funciones. Entonces, cuando yo derivo la derivada de mi primera función con respecto a y es 1, y me quedó el 4x, pero hay un signito menos, entonces ahí está menos 4x. Por las otras dos sin derivar, que es el seno de y por el seno de 2x cuadrado por y. Más la derivada de mi segunda función, estoy derivando seno de la derivada del seno de es el coseno de directamente. Por las otras dos sin derivar, pero mi primera función tiene un signito menos. Y si tiene un signito menos y esta es una multiplicación, tengo que poner un paréntesis. Paréntesis de menos 4x por y. Por mi tercera función sin derivar, que es el seno de 2x cuadrado por y. Más la derivada de mi tercera función. La derivada del seno es el coseno. Ahí está, coseno de 2x cuadrado por y. Entonces tengo que derivar el ángulo con respecto a y. Y la derivada de y es 1. Por lo tanto, 2x cuadrado es constante. Ahí lo puse, 2x cuadrado constante. Terminé mi derivada. Y por las otras dos sin derivar, mi primera función, otra vez tengo un signo menos, por eso pongo paréntesis y pongo menos 4x por y, por la segunda función, seno de y. Y ahí terminó mi derivada. No sé si, bueno, eso lo tienen que ir haciendo para que ustedes se vayan dando cuenta y viendo cuáles son los errores que tienen, ¿no? Bueno, ahí hice la derivada con respecto a y. En el próximo paso, ahí está mi función, acá. Cuando yo hago, si hago con respecto a y mi función, seno de y por coseno de 2x cuadrado por y, y acá tengo y, ahí sí tengo otra vez u por b. Ahí está, abajito, u por b. No me da para que me muestre las dos juntas. Bueno, entonces tengo la derivada de mi primera función, que es la derivada del seno, la derivada del seno y el coseno. Y ahí la estoy poniendo, coseno de y. Por la otra función sin derivar, que es el coseno del ángulo. Más mi primera función sin derivar, que es el seno de y, que ahí la estoy poniendo, por la derivada de mi segunda función. Entonces, la derivada del ángulo, porque estoy derivando con respecto a y es 1, y 2x al cuadrado es constante. Ahí lo estoy poniendo al 2x al cuadrado. Como estoy derivando el seno, el coseno, la derivada del coseno es menos seno, y por eso puse un corchete, menos seno del ángulo. Acá abajo lo puse en la mínima expresión, más chico. El coseno de y por el coseno del ángulo no se pueden simplificar, ahí lo pongo tal cual. Ahí aplico otra vez la regla de signos, más por menos, menos, ahí está el menos. 2x al cuadrado, que es el número, 2x al cuadrado, que es el número, el seno de y y el seno del otro ángulo. Hay que tener cuidado, fíjense en que acá no puse paréntesis en el anterior, seno de y por 2x al cuadrado, y que a veces cuando lo pasan como seno de y por 2x al cuadrado, como si esto fuera un ángulo, y por 2x al cuadrado. Y esto no es un ángulo, el único ángulo que es y, solo. Y el 2x al cuadrado es el número, por eso el 2x al cuadrado, cuando yo lo hice más chico, o a la mínima expresión, el 2x al cuadrado lo puse adelante, para que vean que no se multiplica con el seno. Bueno, estos son algunos errores en los exámenes, por eso los estoy diciendo. Si hacen con respecto a X, acuérdense que tienen que dar el mismo resultado que yo tengo arriba, ¿no?
Y el último que hice, el último ejemplo que hice, ¿qué pasa? Se me fue. A ver, vuelvo, ahí está. El último que hice es un cociente. Eso lo dejo para que lo vean ustedes en la casa. En el caso en cociente, y bueno, es lo mismo que U por B, solo que es U por la derivada del numerador por el denominador sin derivar, menos ahí en ese caso la derivada del numerador por el denominador derivado. Sobre el denominador todo elevado al cuadrado. Cambia solo el signo y abajo es al cuadrado. Claro, solo, eso es únicamente. Y como es muy larga, bueno, yo hice únicamente con respecto a X, porque cuando es muy larga o hacemos con respecto a X, con respecto a Y, y ningún otro más, ¿no? Fíjense qué hice, la derivada del numerador con respecto a X, el 3y a la menos 3 es constante, derivo nada más que X a la menos 2, y la derivada de X a la menos 2, puse directamente 3 por menos 2, menos 6, menos 2 menos 1, menos 3, menos 6 X a la menos 3 por Y. Acá le falta un signito menos, el I. Porque estoy derivando con... Aquí hay un error, Acá le falta el signo menos al I. Porque cuando derive X es menos 6X a la menos 2 menos 1 es menos 3, está bien, pero es I a la menos 3. Entonces, aunque me parecería que ahí está el signito menos, abajo del 3. Bueno, Sí, está en platino. parece que ahí está el signito menos. No se lo ve muy bien, pero parecería que ahí está. Por mi función, por el denominador sin derivar, que es el seno del ángulo, menos el numerador sin derivar, que es 3x a la menos 2 y a la menos 3, por la derivada del denominador. Derivo el ángulo, estoy derivando con respecto a x, es 2x por y a la quinta, y y a la quinta no cambia, y la derivada del seno es el coseno del ángulo, sobre el denominador todo elevado al cuadrado. Y lo dejo así, y ahí termina la derivada. No me pongo a hacerla más pequeña la derivada. Nunca pedimos, por lo menos en los exámenes finales, nunca lo pedimos que haga la mínima expresión. En el único caso que hay que hacerlo en la mínima expresión es cuando hacemos máximos y mínimos. Ahí sí, porque ahí tiene que sacar las 5 derivadas. Tiene que sacar la derivada con respecto a X, la derivada con respecto a Y, las derivadas cruzadas y las derivadas segundas. Pero, como hicimos también, hacen en el análisis 1, no damos este tipo de derivadas para máximo y mínimo, ¿no? Porque no terminaríamos nunca. ¿Qué hacemos para máximo y mínimo? Damos funciones polinómicas. Entonces las funciones polinómicas son fáciles de derivar, son cortitas y es fácil de hacer el máximo y el mínimo. Y esto, como estamos en 3 dimensiones, tampoco lo hacemos dibujar el máximo y el mínimo en 3 dimensiones. O sea, lo único que hacemos nada más, sacamos el máximo y el mínimo en valores, ¿no? Nada más. No sé si han entendido más o menos que yo esto lo voy a poner en el WhatsApp para que ustedes vayan. Hay que hacerlo, para que lo entiendan, si no, no lo van a entender. Ahí yo Sí, puse al lado la tabla de todos los valores que estuvimos usando. Acá puse, fíjense, en la tabla puse U por B y por W también, para que vean. Fíjense que esta reglita mnemotécnica es lo mismo que la de U por B con la de dos variables. Se ponen a ver, es exactamente la misma. Es una reglita mnemotécnica. Si se la aprenden, es fácil. Y no damos más que este tipo de funciones realmente. No. Logaritmo por ahí también aparece, andamos. Logaritmo. Bueno, con esto terminamos hoy la clase. Acuérdense que la clase que viene no damos clase.
y la que sigue ya vamos a ver derivadas en una dirección y gradiente. Y posiblemente veamos máximo y mínimo, porque como tenemos muy poquito tiempo, porque empiezan a haber muchos feriados, vamos a empezar a dar más rápido. Y aparte, derivar en una dirección y gradiente es muy cortito, es muy cortito. Y porque ya entraríamos después a integrales. Para colmo integrales tenemos que dar una clase de una variable para... Algunos compañeros no vieron nada de una variable para ver de qué se trata. Y después entraríamos a la de dos variables en la próxima clase. Porque para saber, así como para saber derivadas, tienen que saber la derivada con una variable, para saber integrales con dos variables, tienen que saber integrales con una variable, porque se usan las mismas tablas. Profe, ¿cuál derivada vamos a ver la próxima clase? Derivadas en una dirección y gradiente. ¿No la vieron a eso todavía? Me imagino que no lo vieron. No, todavía no, profe. No, sí, porque recién empezaron con derivadas. Si lo ven en el práctico, bueno, ya no hace falta ver la teoría, porque es muy cortito. Generalmente es más práctico que otra cosa. Eso sería más o menos el martes 17. El martes, claro, 17 cae, bueno, sí. Uy, menos mal, el 18 es feriado, cayó que miércoles. Los de los días miércoles están jodidísimos, porque fíjense, esta semana que viene no damos. Este miércoles voy a dar. La clase el miércoles siguiente no damos porque es examen. Justo tengo examen yo el día miércoles. El próximo miércoles 18, feriado porque es el censo. El próximo es 25, porque es feriado porque es 25 de mayo. No, Bueno, ahí, nos ¿qué vemos hago? hoy entonces. ¿Ah? Ahí te pega. Los días miércoles están jodidísimos. Bueno, ahí voy a tener que, para poder, estuve mirando y bueno, dije yo, bueno, vamos a sacarle clase al práctico, porque es la única forma que está el otro día. Pero no les cae a ustedes, le cae a análisis 1. Yo doy análisis 1 en ingeniería, en las otras ingenierías, no en sistema. Y están los días miércoles. Bueno, es pobre gente, 3 semanas sin clase, es para pegarse un tiro. Después quedan 2 clases, como doy todos los temas en 2 clases. Yo los doy, lo que pasa es que ustedes no lo van a entender. Profe, ¿y no podríamos recuperar algunas clases fin de semana o capaz No, ese mismo bueno, día la feriado? semana que viene es imposible. Yo tengo de lunes a sábado los exámenes. No es imposible. Pues, pero lo del análisis 2 está más o menos bien, porque nos queda derivada en una variable, en una dirección y gradiente, después máximo y mínimo. Eso derivada en un gradiente y derivada en una dirección es fácil, muy fácil. Y por supuesto tiene que ser derivada. Y después máximo y mínimo, que también es fácil, no es difícil, no es nada difícil. Más difícil es derivadas, cuando vemos esta derivada y cuando vemos integrales. Para mí son los dos temas más, los temas más importantes y más difíciles son límites, derivadas y integrales. Máximo y mínimo es, ya ves que es muy fácil, muy fácil. Para cuando damos funciones, eh, no, funciones polinómicas. Las funciones polinómicas es fácil de derivar. Deriva es fácil porque damos cualquier función, ahí sí, entonces ahí se mezclan, hay que saber las tablas, hay que entender las tablas. Porque acá es cuestión de entender las tablas. Dejamos usar la tabla en el examen final. Dejamos usar la tabla. Y lo que hay que hacer es entender la tabla para que ustedes no se equivoquen, nada más. Y no se equivoquen, eso es lo único. Bueno, voy a dejar de compartir. Esto lo voy a poner ahora mismo, lo voy a poner en el WhatsApp.
para que ustedes lo empiecen a estudiar, empiecen a hacer las derivadas, ¿no? Bueno, voy a hablar con el ingeniero Césped para que y él va a dar la clase el viernes que le explique el examen, y bueno, todas las otras dudas que tienen se lo pueden sacar con él, ¿no? O con el ingeniero Alba también. Bueno, yo los veo a ustedes de acá a 2 semanas, ¿eh? Bueno, profe. Bueno, Bien, Chao, profe, profe. gracias.